Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Buzón de Mamá. Y como les habíamos platicado en una de nuestras historias, hoy tenemos un súper episodio porque tenemos una súper invitada. Ella se llama Lourdes, le gusta que le digan Lu, es la forma en la que todos la conocemos. Y ella es tanatóloga y tiene un espacio especializado en tratar todos los temas que tengan que ver con tanatología y lo hace a través de ¿qué puede ser? Terapias como tal y de pronto arte, ahorita nos va a platicar. Así que queremos darte la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí, gracias por darnos este tiempo. Y también estoy con Andrea, como siempre. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Hola Lu, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias, Andrea, Angie, por este espacio también para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito de quién eres, por qué decidiste ser tanatóloga, por qué abriste este espacio que se llama Color Me, que ahorita nos vas a platicar un poquito más. ¿Qué fue lo que te llevó a todo esto y qué es específicamente lo que haces en este espacio? Perfecto, claro que sí. Pues yo formé este lugar seguro, como yo le llamo, que se llama Color Me. Trabajo principalmente procesos de duelo, de pérdida, de autoconexión y transformación personal. Yo lo hice a partir de mis propias pérdidas, o sea, fue más que el estudio que lo hice, fue entender lo que necesitaba, lo que me faltó, lo que muchas veces no dije, y a partir de eso le empecé a dar mucho sentido a lo que quería hacer, ¿no? Que era justo eso, acompañar a las personas a transitar estos procesos que muchas veces no se hablan o no se dicen o no tenemos un lugar o un espacio seguro para poder hacerlo. Entonces, combino principalmente dos técnicas. Soy tanatóloga, pero también trabajo con el arte. Muchas Ok. veces mezclo, puede ser en las consultas, doy terapias, talleres individuales o colectivos, pero puedo mezclarlo o no. Entonces, a partir de esto, también tengo una formación multicultural en diferentes países con técnicas de Bali, de India, de Malasia, que de acuerdo a lo que vaya necesitando la persona, voy integrando en las sesiones. Entonces, lo hago de una manera más integral, no solamente mediante la palabra, muchas veces con el arte o con otras técnicas también podemos procesar ciertas emociones y trabajo mucho en esos sentidos. Dios mío, qué interesante. Sí, justamente bueno, toda esta parte de los duelos, no sé si es algo que se puso de moda o a raíz de que a mí también me tocó vivir algunas situaciones y como que situaciones en periodos cortos de tiempo, fue que empecé con esto. La verdad es que yo soy malísima para vivir los duelos, o sea, malísima, como que digo, murió, bueno, sigamos, ni modo, no hay mucho que hacer, ¿no? Ya sabes, y claro que siento que esos duelos atrasados, es como que de pronto o empiezas con la lloradera 3 años después, o sea, no sé, como que empieza así, pero bueno, justamente lo que queríamos tratar en este espacio, que es un poquito enfocado a la maternidad, es la parte de qué es un duelo, o sea, una para empezar sabiendo qué es esto, qué es un duelo, cómo podemos identificar un duelo, y en la parte de la maternidad ya estamos sabiendo que es, eh, pues, muy común que vivimos duelos Ujú. constantemente y no lo sabíamos, ¿no? Hasta ahorita que se está hablando de esto. Entonces, sí, 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 Eso dinos. es lo que yo quería ahorita llegar, como de que mucha gente piensa en el duelo con la muerte, ¿no? Pero Ah, sí. a lo mejor ahorita nos vas a platicar, o sea, o sea, no solamente es eso, sino que todo el tiempo estamos viviendo cosas que nos están retando a vivir ese tipo de situaciones. Exacto, justo creo que es esto, más que yo lo consideraría que es algo que se está poniendo de moda, creo que es esa conciencia de empezar a nombrar las cosas, de empezar a decir, no somos no robots, tenemos emociones, tenemos sentimientos y que de pronto no nos enseñan a validarlas, a estar en contacto con ellas. Entonces, eso es el problema, ¿no? Lo que dice Angie, de pronto
Llegan personas en crisis o con una depresión o súper reactivas a cualquier cosa, enojadas, y dices que no sé qué tengo. No, si sabes qué tienes, ¿no? El problema es que todo lo que no habla se queda en el Sí. cuerpo, se queda en nosotros. Entonces, justo eso, Andrea, la tanatología, muchas personas se asustan muchísimo con la palabra porque lo relacionan, me voy a morir, ¿no? Yo no voy a ir con un tanatólogo porque tanatos es muerte y logos es el estudio de la muerte, ¿no? Entonces, realmente la tanatología estudia la vida y la muerte y durante toda nuestra vida tenemos pérdidas significativas. No solamente tenemos una muerte, que es la biológica, que muchas personas la relacionan, es todo lo que nosotros vamos perdiendo, vamos cambiando, nos vamos transformando a lo largo de nuestras vidas. Entonces, es justo lo que estudia la tanatología, estos procesos de cómo vivimos las pérdidas, cómo las podemos transitar para poder resignificarlas y para poder integrarlas a nuestra vida. Sí, porque no necesariamente es que, ay, bueno, ya pasó algo, digo, hay de situaciones a situaciones que es algo que tampoco podemos Ujú, juzgar y no lo aprendimos. O sea, creo que en nuestra generación justo es como este puentecito entre que no nos enseñaron a nombrar, a decir, a hablar, a expresar, y ahora nos topamos con que todo se debe de decir, que ujú. bueno, justamente para poder tener esto como muy presente y saber cómo, ¿no? Y sí creo que la palabra cuando dicen, no, es que tienes que ir al tanatólogo, ya, ya viste a todos tus familiares vestidos de negro, así, ya sabes, velándote o no sé, sí es Sí. algo muy típico. ¿Y cómo podemos identificar que estamos pasando por un duelo? Porque, a ver, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me pasa Ujú. muchísimo que como yo trato de que ya las cosas sean rápidas, es como, ya, todo bien, y no le doy un chancecito como para sentir, de repente si alguien llega y me dice, es que se murió mi perro y es lo peor y yo como que, es un perro, a mí también se me han muerto y pues lloré un día, pero al otro día había que levantarse a hacer desayuno, o sea, ya sabes, entonces como que digo, es un perro, no es tu papá, o sea, mi papá falleció hace 4 años y es como, o sea, es tu perro, pero es mi papá, o sea, y no compares, ya sabes, o sea, es como que ese tipo de cosas y que tampoco es algo que yo he duelado, no sé si está correcta esa palabra, pero así, ¿cómo podemos identificar que estamos pasando por un duelo? Si es un duelo mayor, menor, o sea, ¿cómo sabemos eso? Claro, pues bueno, el duelo biológico es la muerte, ¿no? Ese es cuando alguien muere. Pero es algo muy, muy importante lo que acabas de decir. El duelo es un proceso único. Lo que Sí, para mí es sumamente importante, quizá para ti no. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, no es realmente lo que sucede, porque si yo no he visto a mi papá toda la vida, es muy diferente a que mi papá era un vínculo muy importante, ¿no? sí. Entonces, esto es lo que trabajo con cada persona. A ti, lo que parece lo más importante en tu vida, quizá para otra persona suene lo más natural, lo más Sí, X del mundo. Entonces, los duelos son personales y es una respuesta completamente natural. Eso es el duelo que tenemos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, y es cuando perdemos algo significativo. ok. Exacto, es algo para ti significativo. Hay gente que pierde la medalla que le dio la abuela y que llevaba generaciones y generaciones, y para ellos es un duelo material, porque existen también los duelos materiales, ¿no? Entonces, realmente el duelo no está relacionado a lo que dice la sociedad, que esto está bien o esto está mal. Es una pérdida significativa para una persona que Ok. necesita ocupar un espacio nuevo. Sí, totalmente. Y ahora sí, bajándolo como a un poquito más al tema de maternidad, que es justo lo que nos queremos meter, me estaba acordando de la primera vez que a mí me hablaron como de el duelo en la maternidad fue justo cuando yo me convertí en mamá, ¿no? O sea, porque sí fue un cambio durísimo, o sea, que mucha gente no te, o sea, o casi nadie te lo habla, y yo pensé que eso no me iba a pasar a mí, y sorpresa, claro que me pasó y me tocó.
experimentar Claro. muchas emociones y una Sí. depresión postparto, pero, o sea, Ujú. fue justo lo que mucha gente me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también tienes que aceptar que tu versión de antes ya no está, o sea, la tienes que despedir, tienes que aceptar que esa versión de Andrea ya no es, o sea, y fue, o sea, que yo decía, eso no me va a pasar a mí, muy difícil. Claro, Está Muy, acostumbrada muy. vida, y yo y decía, bueno, ¿qué va a pasar? No, sorpresota. exacto. Exacto, porque realmente los duelos pasan cuando nosotros los sentimos, no cuando la sociedad te dice o cuando tienes que cumplir una expectativa, que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Y Sí. justo es de lo que vamos a hablar ahorita, que son los duelos invisibles. O sea, un duelo puede ser una ruptura, un divorcio, un diagnóstico por una enfermedad, un despido, una jubilación, una mudanza, una migración, un cambio de roles. O sea, lo que dices, ¿no? De ser la profesional y de pronto decido ser ama de casa, también es un duelo. Cuando no puedes tener un hijo es un duelo. Cuando se muere tu perro es un duelo. Son diferentes, ¿no? No es lo mismo una persona con una enfermedad terminal, pero eso no quiere decir que haber perdido a la persona que creías que iba a ser el amor de tu vida o que de pronto veas tu cuerpo completamente transformado por una enfermedad o que Ujú. cambió tu rol como mamá, no significa que no duela y que no tengas un proceso y que no tengas emociones y que no lo valides. Y eso es justamente lo que hacen los duelos invisibles, que se Ajá. llaman duelos desautorizados y va mucho en relación a lo que Andy nos comenta, ¿no? Es esa parte en donde no hay un ritual, en donde tampoco está validado por la sociedad, ¿no? Sí. No hay flores, no hay una fecha en el calendario, no hay alguien diciéndote, ay, lo siento mucho. Entonces, Sí. esto, lo que pasa con estos duelos es que las personas empiezan a tener este contraste de cómo puedo ser mamá, ¿no? Y sentirme cansada, agotada, que de pronto ya no puedo más y me está pasando lo más hermoso o lo que más quería en la vida, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones que si quizá lo digo en alto, la gente lo va a invalidar automáticamente, pues me las quedo, ¿no? No las sigo, prefiero decir, bueno, como aquí sigo, ¿no? Que decía, sigo, y de Sí. pronto cuando exploto o cuando estoy en una tristeza o en un enojo constante, pues me doy cuenta que sí siento, ¿no? Que lo sigamos y que nos distraigamos constantemente no quiere decir que nuestras emociones no estén ahí. O sea, es una ley, por ejemplo, que si tratamos de evitarlas, ¿no? Porque a mí me pasa mucho eso. Si tratamos de evitarlas, sí va a llegar un momento, sí o sí, en que van a explotar de alguna manera, o sea, van a salir más bien de alguna Te van manera. a salir como de alguna manera, o sea, con Como ya express. una depresión, con un dolor de estómago, con un dolor de cabeza, como sea, yo creo que Sí. Exacto, ¿Cómo, exacto. cómo, ay, perdóname, cómo podemos identificar que estamos pasando por un proceso así o por un duelo? Porque creo que de pronto es muy complicado identificar en el día a día, sobre todo cuando eres mamá, es que de verdad, no quiero sonar a queja, porque creo que en cada episodio nos hemos quejado de lo mismo, pero es que es agotador, son muchas cosas y dependiendo de tu situación familiar es que tienes diferentes preocupaciones, ¿no? Pero, ¿cómo puedes identificar que a lo mejor este enojo, este le grito a mis hijos, este ya aventé ya sabes, la mochila de me quitan su porquería de aquí, ya sabes, todo eso, es porque estás viviendo un duelo, sepa cuál, o porque sí, a lo mejor es que dices, a ver, Ángel, necesitas ya descansar 2 horas, échate unas papas y ve una peli. O sea, ¿cómo podríamos identificar si estamos pasando por un proceso más largo que un simple cansancio de ya, por favor, quiero ver una serie? Exacto. Lo primero que yo las invitaría es a identificar qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida, que eso es lo que muchas veces no somos conscientes de. Seguimos y ahorita con todas las distracciones que hay, o sea, Sí, no puedes estar contigo, esa es la verdad, ¿no? Estás o en redes sociales o haciendo esto, cocinando, trabajando o subiendo, o sea,
Y la primera, lo primero que yo les diría es contacten con su momento. ¿Qué me está pasando hoy? No, no tiene que ser diario, no tiene que ser una meditación de 2 horas al día, ¿no? Y levitar, no, es aprender a estar, a reconocer mi circunstancia. ¿Qué está Ok. pasando hoy en mi vida, no? Y entonces, bueno, pues que quizá estoy cambiando o esta dinámica me está abrumando, ¿qué necesito, no? Y empezar a tomar cierto tipo de decisiones para no llegar a esa parte de crisis o explotar como una olla express. Sí. Un duelo es eso, o sea, es un proceso, ¿no? O sea, si estás de malas hoy, o es una emoción, eso no es un duelo, ¿no? O sea, estás saturada, estás cansada, no Sí. dormiste, ¿no? Hay una dinámica que quizás te está agotando, entonces es identificar primero una emoción a algo que perdí o que está cambiando y que estoy en un proceso de entender, de resignificar. Entonces, el duelo conlleva muchas emociones. Hay diferentes modelos que te dicen que Sí. primero es el enojo, el shock, la negación, pero realmente el duelo yo digo que es como el mar, ¿no? De pronto es un proceso en donde cambia algo significativo para ti y Sí. estás enojado, de pronto estás triste, de pronto llega la calma y de pronto puedes volver ¿no? a estar, como se dice, triste o enojado y regresarte. No son lineales. O sea, un duelo no es que vas caminando paso por paso y tengo personas que después de 10 años de una pérdida significativa, van bien, pueden hacer su vida perfecto y de pronto escuchan una canción, es un día Sí. especial y detonan, ¿no? Y se ponen a llorar todo el día y está bien, también eso está bien, ¿no? Sí, También, pero bueno, o sea, sí puedes llorar todo el día y otra cosa es que ya dices, oye, ya llevo un mes llorando todo el día, a lo mejor ahí ya es de revisarlo, ¿no? Exacto, Y se puede complicar el duelo. O sea, el duelo es un proceso que naturalmente nosotros como humanos lo vamos a tener al perder algo, ¿no? algo, O sea, muchas personas, cuando tú empiezas a validar tus emociones, cuando tú empiezas a estar en contacto con el proceso, a resignificarlo, porque los duelos no se superan. O sea, una muerte de alguien, una pérdida, no va a cambiar. O sea, la realidad es que eso no se puede quitar de tu vida, pero lo que pasa es que tú lo resignificas, lo integras a tu vida y esos espacios les das otros lugares, otros, otros motivos, y eso es cuando tú empiezas. El problema, cuando un duelo se complica, que ya necesita otro tipo de quizá medicamento o otro tipo de atención, es cuando dejamos de hacer nuestras actividades, dejamos de comer, dejamos de trabajar, ya no somos funcionales, tenemos todos los días pensamientos intrusivos, entonces ahí ya obviamente se necesita otro tipo de atención que no te hace mala persona, ¿no? no. Simplemente es una complicación que necesita tener las herramientas adecuadas para que tú puedas estar bien y logres transitar esa pérdida. Ay, estarte no, adaptando, pero yo también sí, pienso mucho ahorita que estábamos hablando que de toda la vida, o sea, pienso también, por ejemplo, en esta adaptación que tienen los niños que se convierten en hermanos mayores, ¿no? O sea, que de repente nadie los valida en esa parte, pero me imagino que sí es como el primer duelo que se me ocurre como fuerte que puede vivir una persona, ¿no? Porque es como yo tenía todo para mí y de repente llegó otra personita que tengo que querer, pero no necesariamente me cae de todo bien. Exacto. Sí, sí, que tiene a mi mamá, 100%. sí, sí, claro, totalmente. Ese es un duelo que no lo nombramos por el miedo a decir cómo eh, se me ocurre si el hermano es lo mejor que le puede pasar en la vida. No, no, en un momento no, compañeros de juego sí, pero en ese momento te quita la atención de tu mamá, te cambia la dinámica del día a día, te cambia la atención, te cambian muchas cosas, que es lo que hay que trabajar y normalizar, ¿no? Eso es creo que lo más importante.
Ay, pobre, yo llevé horrible el duelo con, o sea, de transición a hermano mayor, creo que lo llevé fatal, pero creo que justo en ese momento, no sé si a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que yo, o sea, toda la vida yo decía que iba a ser mamá, no me veía haciendo otra cosa más que mamá, mamá, ¿no? Y entonces cuando ya llega mi momento de ser mamá y todo, y empecé a escuchar un poco, porque tampoco era tanto, como de, ay, la depresión postparto y no sé qué, yo decía, a mí no me va a dar, a mí no me puede agarrar, porque yo entendía la depresión postparto como un, te desconectas y no estás ubicando qué estás viviendo, ya sabes. Entonces yo decía, no me va a pasar, me va a pasar. Creo que en algún punto me pasó, pero como que no me di cuenta o no lo quise ver. Y cuando nació mi hija, ahí sí fue como que mi cuerpo dijo, ya, es ahora o nunca, porque si no, esta mujer jamás va a, pues, a vivir nada, así de lo que tiene que hacer. Entonces, la viví fatal como con el duelo de mi hijo de hacerse hermano mayor. También con el tema de que mi hija no dormía, mi hijo dormía demasiado, mi hija no dormía nada. Entonces, encontrarte con que son bebés diferentes, y yo decía, ¿por qué son diferentes? Porque no entendía, ¿no? Y entonces, pues así como muchas cosas, creo que sí la pasé fatal y nunca lo peleé. Y además, algo súper importante es que ya después de todo el show, el caos y así, pues alguien me dijo como, es que creo que fue el pediatra de mis hijos, no me acuerdo, que me dijo, es que a ver, seguramente traes ahí un tema de depresión. Y yo, por si ya mi hija tiene 2 años y así, me dijo, es que, o sea, te puede durar la depresión postparto. Hay como diferentes tipos y Ujú, puede durar mucho tiempo. Y yo, claro. entonces yo llegué así de con el papá de mis hijos de que es que tengo depresión postparto y me dijo, ay, por favor, eso es ridícula, ya pasaron 2 años. Y entonces fue como, sí, sí es cierto, o sea, son 2 años o no, o sí. Entonces creo que ahí lo dejé, pero nunca lo peleé. Y entonces no sé si es algo que a lo mejor estoy arrastrando ahorita, porque también se toman decisiones muy fuertes cuando estás en ese proceso. Ahora lo entiendo, en ese momento no. Y Ujú, dije, chin, nunca me di a la tarea como de buscar algo de bienestar para mí y lo hice ya después de que se hizo una revolución familiar y de que pasaron mil cosas y así, fue como, bueno, ahora ya voy a componer todo el desastre que se armó. No le quiero echar la culpa a la depresión postparto, no quiero pensar que fue eso, pero sí fue una serie de cosas. Y no sé si eso podríamos detectarlo como como un cambio en todo este rollo de la maternidad y que ujú. además era invisible, porque nadie en la vida pensaba que yo, Angélica, por cómo era, porque, ay, sí, todo es felicidad, yo estaba pasando la terrible y que tampoco yo sabía que estaba pasando la terrible. No sé si me explico, como que yo tampoco Claro, sabía que estaba pasándola mal. exacto. Es justo eso, porque la maternidad creo que es de las experiencias más transformadoras, pero es esto, ¿no? Como toda experiencia tan profunda, pues también implica muchas pérdidas. Entonces, todo esto que estás nombrando, claro que es un duelo. Normalmente pasa, a ver, desde que una persona se está preparando para embarazar, Sí, empieza a cambiar rutina, empieza a, bueno, no voy a tomar, o no, ¿cuánto tiempo? Después, cuando se embaraza, viene todo el proceso de hormonas. El cuerpo sí, empieza a cambiar de tamaño, de volumen, de hormonas, de todo esto que tú dices, ¿no? Pero ¿por qué esta no soy yo? Empieza a cambiar algo físicamente, pero también emocional y también con tus hormonas. Entonces, todo esto son esos cambios que sí, es hermoso ver, ¿no? La panza es hermoso, pero también puede coexistir esta parte de qué me está pasando o un día no sé ni qué tengo y todas estas emociones por estos cambios. Y sí, después lo que mencionas, ¿no? Nace el bebé y después de que nace el bebé hay una caída de hormonas. O sea, el cuerpo tiene un cambio muy significativo los siguientes días después del parto, ¿no? Entonces, normalmente es justo, ¿no? El baby blues que casi el 80% de las personas lo tiene, que es esa sensación de emociones, de montaña rusa después del parto, de que estoy triste, irritabilidad, pero pues no puedo decirlo porque acabo de tener un bebé y qué va a pensar la gente de sí, es lo mí. más maravilloso, Entonces, además. exacto, exacto. Entonces, esa parte en donde nosotros decimos, wow, hice esto,
pero es mejor no contactar o no estar con esa emoción, porque ¿cómo yo le voy a decir a alguien, no sé ni qué me pasa, no, no sé ni qué tengo, porque pues van a decir que soy mala mamá, ¿no? O que no quería ni mi hijo. Entonces, exacto, ¿no? Eso es lo que nos pasa, no hablamos de estas cosas que sentimos por miedo, por las expectativas que también las personas forman, ¿no? De la maternidad, de qué debemos de ser, de cómo debemos de sentir. Y muchas, o sea, realmente es algo que muchas mamás experimentan a lo largo de esta etapa que puede ser hermosísima, pero a la vez con un contraste de hormonas, del cuerpo, de Sí. dinámicas, porque llegas a tu casa y ya es una responsabilidad de otro ser humano, de que cambió la dinámica, de que no duermo, de que mis prioridades cambiaron significativamente. Entonces, es eso, es como empezar a validar todas esas emociones que vamos teniendo y que no es como, o sea, no estamos acostumbrados. Eso creo que es el problema más ¿Cómo, significativo a nombrar las cosas. perdón, cómo podríamos comenzar a validar todas esas emociones y también hacer conciencia a las otras personas que están a nuestro alrededor de eso? Porque como que a nosotras como mujeres, luego nos pasa, como el ejemplo de Ángel, que, o sea, vivimos los hombres son como menos de creer en estas cosas, porque a los hombres en general les enseñaron como a resolver las cosas, no como que a, "Ay, me voy a sentar a validar mis emociones", ¿no? Ya no chillar, la verdad es que no anden Sí, de sí, chillones. sí. ¿Cómo podríamos uno mismo empezar a validar nuestras emociones y luego invitar a la gente que lo haga también? Porque pues como que luego te dan en la torre con tu proceso porque no te validan y es como que te hacen enojar y dices, a ver, estoy tratando de validar lo que estoy sintiendo y tú vienes y me dices que no sé, que no puedo sentir esto, ¿por qué te atreves a decirlo así? Por Exacto. insensibles. Ay, Exacto. Lo que pasa es que muchas veces uno, como bien dice, una parte cultural, ¿no? Lo que nos sí. enseñan, el deber ser, el hombre no llora, el hombre es el fuerte, ¿no? Entonces, cuando contacta con sus emociones, qué débil. Entonces, vienen también un poco de esta parte cultural que de pronto tenemos, de que pues los hombres también son seres humanos y las mujeres, ¿no? Y cada quien sentimos, validamos. Creo que lo más importante y lo que yo les diría es háganse responsables de sus emociones. Suena muy fuerte, pero normalmente siempre aventamos nuestras emociones. ¿De quién es el enojo? ¿De quién es Mío. la frustración? ¿Y quién tiene que hacer algo con respecto a eso? Yo. Justo, ¿no? Porque si yo se lo deposito a mi mamá o a mi esposo o a otra persona y entonces tú eres responsable de que si yo estoy enojada, pues tú ves cómo, ¿no? Me desenojas, pues qué responsabilidad le estamos dando a las otras personas y al final nosotros, como con nuestro cuerpo, también nuestras emociones, nuestros pensamientos son nuestra responsabilidad. Entonces, hay muchas personas que no saben tampoco cómo afrontar emociones, cómo se sienten muy incómodas cuando alguien dice, hola, ¿cómo estás? Enojado. Si tú le dices eso a una Ujú. persona, probablemente diría así como, ¿y ahora qué digo? ¿No? Sí. Entonces nos acostumbramos a, sí, estoy bien, ¿no? Estoy bien como para Para no no incomodar al incomodar, otro. exacto, para no incomodar, para no decir a una persona, eh, no, ¿qué voy a hacer? O si, ay, hoy estoy triste, la mayoría de las personas dirían, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Entonces es eso, tus emociones son tu responsabilidad. Y lo que necesitamos hacer es esto, es tener esos momentos de conexión, esos momentos en donde me pauso, en donde me quito el celular, me quito todas las Sí. distracciones que tenga y empiezo a conectar conmigo y empiezo a ver, puede ser mediante la escritura, puede ser mediante herramientas especiales. Yo soy mucho de la idea que no todo es para todo. O sea, yo nunca recomiendo, esto es lo que funciona. No, Ajá. es encontrar juntos algo que te guste, que te sirva, que sea un momento para contactarlo. O sea, desde cerrar tus ojos, empezar, yo trabajo mucho también con las emociones en el cuerpo y en donde las sentimos. Entonces, cuando las personas empiezan a cerrar sus ojos, empiezan a sentir que les duele el estómago, que les duele la garganta,
que hay algo ahí, ¿no? Que tu cuerpo te está diciendo, pero muchas veces es mejor pues no conectar y seguir y seguir. Así Sí, que ese sería lo más importante. Aprende a sentir, aprende a contactar con tus emociones, aprende a decir, hoy estoy enojada, hoy estoy feliz, ¿qué me enojó? No lo que hizo la persona, cuál es el trasfondo de lo que a mí me afectó, porque si alguien dice algo que te duela, pero realmente tú lo tomas desde una perspectiva de qué me dolió a mí o por qué me pudo haber dolido a mí, van cambiando y te haces responsable de que si estoy triste, vas conociendo que tú necesitas cuando estás triste, qué necesitas cuando estás enojada, un momento. Entonces, yo sé que cuando empiezo a sentir el enojo, necesito 10 minutos libres o necesito no hablar con nadie porque puedo lastimar a una sí, persona, ¿no? Y es esta parte de identificar. Y si de pronto veo que en un mes llevo todos los días enojada, de pronto digo, llevo todo un mes enojado, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué me está afectando? Y empiezas a tomar acciones y decisiones de acuerdo a lo que está ocurriendo. Pero si no conectamos y sí. si mejor lo dejamos pasar, pues pasa esto, ¿no? De pronto llega la olla express Y y sopas. exacto. Ahorita me estaba acordando también cuando nació mi segundo bebé, Así, traía una ola de emociones porque me pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, el parto fue muy doloroso, luego me tuvieron que hospitalizar, me operaron, bla, bla, bla. Y ya que me estaba recuperando, falleció una de mis tías que yo quería mucho, la hermana de mi mamá. Y me acuerdo que yo me salía donde sea para distraerme, pero las vecinas me veían y me decían, es que no, o sea, no te aguantes, si quieres llora. Y yo, o sea, no pude, o sea, nunca pude soltarme y llorar con ellas porque no, con la gente que no, o sea, para que yo me abra y me eche a llorar, o sea, no hay manera. Entonces, Ujú. hasta que tuve yo mi momento sola y meses después lo saqué, pero fue así un proceso. No, no es tan. Sí, ¿no? Y pasa, muchas veces las personas, es una de las cosas que pronto se sacan mucho de onda, ¿no? Que, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué de pronto si algo me importa tanto, soy mala persona, se asustan? Y lo primero es, uno, no tienes que llorar para enseñar que es válido tu dolor o que algo te está doliendo. O sea, llorar es una forma, pero no es la única. Y segundo, puede estar en la etapa del shock, pues es cuando de pronto nuestro cuerpo funciona muy inteligentemente como una anestesia. Entonces nos bloqueamos para no sí. sentir ese dolor, ¿no? No, es una forma de protegerte. Entonces lo importante es, como dices, ¿no? Hasta que pronto, después de un tiempo, lo logré procesar y lo logré sentir, pero eso no significa que no esté. Entonces lo importante es identificar cómo tú, si a ti te dolió algo, cómo tú sacas esta tristeza. Y puede ser que no llorando, puede ser que escribiendo, puede ser que haciendo un ritual que para ti signifique mucho y que tú te conozcas, o sea, que dejemos de cumplir las expectativas de cómo una emoción Debe ser. tenemos que... Exacto, exacto. Hoy sí se me hace muy cañón esa parte, porque yo siento que a mí el carácter me cambió. Ay, algo en mí se rompió. O sea, yo viví como dos procesos muy complicados. O sea, mi papá falleció un enero y yo en noviembre de ese año me separé. Pero entonces, como que yo estaba muy agobiada porque decía, ¿cómo me voy a poner a llorar por mi papá y por todo esto? Porque fue muy repentino. Entonces, como yo decía eso, si tengo que concentrarme en esta otra parte, tengo que cuidar a mis hijos y como que yo les quería cuidar el sentimiento y yo de, no lloren, todo está bien, todo, ya sabes, así. Y entonces de repente es como que sí me topo y me pasa mucho esta parte que digo, es que a ver, no me estoy encontrando como en ningún lugar, siento que ya no estoy acomodada, ¿no? Y de repente decían todos, es que, ay, es que Ángel, siempre tan buena onda, siempre tan esto y siempre sonriendo y de repente se topan con un Ángel de, ah, sí, te caíste, bueno, levántate, nos vale, o sea, ya sabes, es como que estoy enojada y aparte como también me siento muy cansada de pronto porque siento que independientemente de todo lo que conlleva las rutinas y así, creo que esto de tener la mente todo el tiempo en un proceso de pensamiento es como,
Ya no quiero pensar. Hay veces que yo eso me digo solita, de que Ángel, ya, no pienses y pongo algo para distraerme. Justo esa parte que tú dices de, a ver, siéntate y ve qué te está pasando. Como que yo digo, ok, algo me está pasando, entonces pongo un podcast, entonces, pongo una canción, escribo algo, pero en sentido de algo que tenga que hacer, no de, ay, querido diario, hoy me sentí, no, o sea, es como algo que, a ver, voy a hacer la lista del súper, ¿no? Ya sabes, cosas así. Y entonces voy a todo esto porque quiero saber si podría yo tratar, bueno, yo o cualquiera que esté en un proceso como que dejó el duelo así guardadito por allá, decir, a ver, después de 4 años, después de tantos años, quiero tomar esto y a lo mejor van a salir otras cosas porque han pasado cosas a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero puedo retomarlo o más bien empezarlo desde cero a pesar de que ya pasó mucho tiempo. Claro, por supuesto. O sea, no tienes que estar justamente en el proceso, porque muchas personas pasa eso, ¿no? Sigo, 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 Sí. y de pronto hay un punto de quiebre o hay un punto, ¿no? O mi carácter cambia y de pronto llevo años rígida, enojada, ¿no? También con esta parte hacia las otras personas quizá de enojo, y Sí. no me doy cuenta. Y de pronto cuando veo, es lo que digo, bueno, me distraigo y me distraigo, pero en el momento que me paro, ¿qué? O sea, Sí. ¿qué? ¿No? ¿Qué pasa? Porque nos da mucho miedo también. O sea, yo también tuve situaciones en donde yo decía, si yo me paro, es que yo no me lo voy a levantar. O sea, no voy a llorar. Yo no quería llorar porque decía, es que si lloro, esto, o sea, yo no me levanto. Y Voy a seguía llorar y seguía. meses. Exacto, Sí. exacto, ¿no? Entonces decía no, ¿no? Y hay veces que no, es una parte de un instinto de seguir, pero de pronto pasa eso, ¿no? Me entretengo con cualquier cosa. Y claro que puedes trabajar los duelos, porque aparte cuando tenemos una pérdida, normalmente no solamente es esa pérdida, es muchas cosas que pasan alrededor de la pérdida que tampoco hacemos conscientes, ¿no? Desde la pérdida del papá, de tu identidad, desde la pérdida de tu relación, desde la pérdida, ¿no? Cambio o sea, de roles de maternidad, de responsabilidades, de energía. Entonces, cuando te das cuenta y cuando mapeas todo lo que realmente tienes, pues entiendes, ¿no? Porque duele y porque tal vez es más fácil seguir desconectada. Hay personas que se vuelven, ¿no? Volcan todo en el trabajo, trabajan 24 horas, o en el alcohol, o en las drogas, o en las fiestas, o en que necesitan constantemente tener ruido, la parte social, porque no se pueden quedar un viernes solo, ¿no? O solas, ¿no? Completamente, porque, o sea, si no hay ruido, qué miedo estar en contacto con mis Sí. emociones, ¿no? O mejor me desconecto y pongo el celular o la tele. Y eso creo que es una parte en donde hoy cada día estaba peor, porque no lo concientizamos. O sea, no nos damos cuenta cómo con el celular, aunque estemos solos, no estamos solos, estamos siempre viendo qué hace, ¿no? Pasando en redes sociales y todo. Entonces, es de verdad que un tema muy delicado porque no nos estamos dando cuenta qué tan lejos podemos estar de nosotros mismos en el día a día. Yo, por ejemplo, con esta tía que les platicaba, eh, Sí. como yo no tuve la oportunidad de despedirme de ella porque me avisaron de su muerte meses después, Ujú. lo que yo hice para sanar, o sea, con lo que empecé a hacer, de repente hasta lo sigo haciendo, le, le escribo cartas a ella, o sea, como dirigidas a ella, porque digo, a ver, no lo quiero dejar así pendiente, porque sí, al principio lo sentí así como de, se quedó ahí algo pendiente, o sea, nunca Sí. supe ni cuándo se fue, ni cómo, ni nada, entonces mejor lo escribo y me siento mejor cuando lo termino de escribir. Entonces, Claro, por supuesto, porque al final esto pasa cuando son pérdidas repentinas, o sea, hay pérdidas anticipadas, ¿no? O sea, lo llamado suelo, cuando alguien sabe que se va a morir, cuando tenemos esa conciencia de que algo va a terminar, podemos anticiparlo. Pero cuando hay pérdidas así de abruptas que no teníamos contempladas, pues Sí. viene esta parte, no hay un ritual, puede ser que no haya una despedida. Y entonces lo que yo también le sugiero y trabajo mucho es hacer cosas que para ti signifiquen, no, o sea, un ritual es algo que te haga sentir mejor, no algo que
después de que lo hagas, ¿no? Empiece a sentirte todo el tiempo mal, ¿no? Ujú. Porque muchas personas me dicen, ¿está bien o está mal? Está bien si lo que haces te está ayudando para canalizar lo que sientes, para sacar lo que sientes y que te está, o sea, que es un medio para hacer tu propio ritual y tiene que tener sentido para ti, no para mí, no para los demás y dejar de cumplir también eso de el deber ser o lo que Sí. está bien o mal, sino lo que encontrar eso. Si a ti te da paz, si a ti cada vez que le escribes o le escribías, sentías que podías liberar, sentías que podías decirle lo que te hubiera gustado, también es una forma de procesar un duelo. Uy. Oye, Lu, a ver, para que no nos coma el tiempo, porque aquí Andrea es la que siempre se encarga así de marcarnos, yo quisiera saber dos cosas. Una, mencionaste hace rato que no aplicas la misma técnica para todos por obvias razones, o sea, no todos necesitamos lo mismo, pero a ver, un ejemplo sería, o sea, como que mi primera pregunta sería, si alguien va contigo para una sesión, ¿cómo es el proceso de ir contigo? ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Cómo es que aplicas, o sea, o qué preguntas para saber qué hacer con esa persona? Y por otro lado, si es una persona que no tiene las posibilidades de pagar algo así, ¿qué herramientas podríamos darle? Sé que mencionaste algunas, pero ¿qué herramientas podríamos darles para decir, a ver, estás solito, estás pasando por algo, calma, puedes hacer esto en la tranquilidad de tu casa? Ok, bueno, la primera consulta es la consulta de diagnóstico. Es en donde platicamos un poco de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de lo que quieres trabajar, de tus expectativas, ¿no? Qué es lo que quieres lograr y por qué estás en esa sesión y en ese espacio de acompañamiento. Me conoces, te explico cómo trabajo, me cuentas un poquito de ti, qué necesitas y ahí es yo cuando personalizo la sesión. Entonces hay gente que me dice, yo no quiero nada con el arte y trabajamos exclusivamente con la palabra. Hay otros que mezclan las técnicas, hay veces que hay personas que me dicen no quiero hablar, o hay personas que también, por ejemplo, están en diferentes procesos y estoy trabajando integralmente con otro psicólogo o con un médico y en donde la persona lo único que necesita es canalizar de otra manera sus emociones. Entonces trabajamos con el arte. Ok. Entonces, todo esto es personal, ¿no? Hay veces que también podemos empezar con diferentes técnicas que voy mezclando y que se van integrando a la personalidad. O sea, yo nunca impongo esto es lo que tiene que ser porque no te puede funcionar, ¿no? Entonces, es esa, más bien esas sesiones que son personalizadas y diseñadas para algo que también tenga sentido a ti. O sea, hay gente que prueba el arte y me dice, los hombres, ¿no? Que wow, ¿no? Y yo no sabía que podía, ¿no? Sentir esto, los niños, con los niños trabajo mucho también en talleres en donde cosas que no pueden nombrar o cosas que todavía no son conscientes o tal vez no encuentran esa manera, lo pueden canalizar mediante el juego, mediante el arte, mediante todos los resultados, que es algo súper bonito. La verdad que cuando te das cuenta de lo que haces, porque al final yo soy solamente un medio. Yo no voy a solucionarte, no, lo que pasó, yo no puedo regresar el tiempo y quitar tu dolor, pero sí puedo acompañarte a los momentos en darte las herramientas, ser un espacio seguro en donde puedas decir lo que sientes, lo que piensas, sin ser juzgada, ¿no? Y que también es esto, ¿no? Soy solamente ese medio que te va a llevar de regreso a ti. Y de las herramientas, pues bueno, un poquito, o sea, la respiración, en nuestro cuerpo tenemos muchas herramientas que realmente no somos conscientes de, y la respiración es una de ellas. O sea, Ok. cuando nosotros aprendemos a respirar, hay diferentes tipos, ¿no? Para estar más activo, para tranquilizarte, pero nos ayuda muchísimo. Yo sé que, o sea, meditar, pero muchas personas me dicen que yo no puedo, ¿no? Sí, tú te sientas y tratas de tener tu mente en blanco y no puedes, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de meditación, ¿no? Con diferentes herramientas que te ayudan y que el objetivo es volver al presente, volverte a ti, a este momento, a lo que está pasando ahorita. Entonces, por ejemplo, hay una respiración que se llama 4, 7, 8,
en donde te ayuda un poco, o sea, le dice a tu cuerpo, ¿no? Puedes bajar la guardia, puedes estar tranquila, te ayuda a activar esta parte que te relaja, y entonces empiezas inhalando y lo puedes hasta contar, ¿no? 4 veces, 1, 2, 3, 4, inhalando, retienes 7, y si tu mente está, ¿no?, con muchos pensamientos, puedes tú contar con los números para que para que tú estés en el presente. Y después exhalas en 8. Y así lo vas repitiendo hasta que empieces a sentir esta calma, empieces a sentir esta parte en donde, ok, me voy tranquilizando, porque normalmente las emociones duran aproximadamente 90 segundos. Y lo que también las hace que se hagan más largas no es la emoción, es lo que nosotros, las historias que nos contamos. Sí, Entonces, esta parte de sentir algo muy intensamente es aprender a sentirlo, aprender a cuando venga ese enojo, esa tristeza, no ocultarte, es nombrarla. Es una de las otras técnicas que para mí es muy importante porque no nos enseñan a nombrarlas. Y cuando nosotros las nombramos, también hacemos menos el impacto, ¿no?, que tienen, y las normalizamos, y también o sea, nos tranquilizamos. Esto es claro. de verdad así. Ya para ir cerrando el episodio, yo tengo que decir que este ha sido como de mis episodios favoritos Sí. y a mí sí me encantaría que volvieras a regresar con otro tema que a mí siempre me ha generado no conflicto, no sé si llamarlo conflicto, pero digo, ¿cómo manejar duelos con los niños? O sea, porque mucha gente te dice, no, no, no llores enfrente de ellos, no llores, o qué les dices cuando hay una situación así, porque con los niños o sea, no se pueden vivir los duelos de la misma manera, me queda claro, ¿no? Pero cómo manejar este tipo de situaciones con los niños, entonces yo creo que da para mucho, entonces por eso a mí me encantaría tener otro episodio enfocado a los niños. Feliz, feliz, sí, me Sí. encantaría. La verdad es que creo que el trabajo que ustedes hacen me encanta por lo mismo, ¿no? Es hablar, es estar en contacto, es ser real, esas partes donde duele, lo- de gente que realmente está pues contactando con lo que es real, ¿no? Y vivimos en un mundo ahorita de highlights y de lo bonito y lo viaje y el cuerpo perfecto y la vida perfecta. Y la Ujú. verdad es que no, ¿no? O sea, realmente todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo lo que vivimos, cuando te das cuenta es que es enorme y tiene que tener todo su lugar. Y claro, hay muchísimos temas que me encantaría tocar con ustedes, y sobre todo para las mamás, ¿no? Que tienen tantas transformaciones a lo largo de su vida, eh, y que no son reconocidas, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto. Ay, sí, nos va a la verdad es que nos va a encantar tenerte acá, porque aparte siempre decimos lo mismo, que podríamos estar 3 horas grabando y haciendo así, pero nos va a encantar tenerte otra vez. Muchas gracias, Lu, por acercarte a este espacio. A nosotros nos encanta que venga la gente y que tenga experiencia en algo y que nos pueda compartir, porque pues nos enseña muchísimo, y tener como este tipo de contactos y herramientas siempre es muy funcional para la gente que está allá afuera y que nos ve. Vamos a compartir tus redes sociales, por supuesto, cuando subamos el episodio y todo, para que puedan contactarte y cualquier duda que tengan puedan acercarse a ti como con alguna pregunta y así. Y pues si necesitan algún tratamiento, bueno, no tratamiento, pero algún proceso como de sanación, de duelo, pues ya saben que están con Lu, están en muy, muy buenas manos. Estoy segura de que Gracias. haces un trabajo excelente, y pues nos va a encantar seguir formando parte de tus redes, de tu proceso, de tu camino y de todo con este proyecto tan lindo que tienes. Muchísimas gracias. Gracias a las dos por este espacio, y pues bueno, por todo también lo que hacen en el día a día para tocar todos estos temas y llegar a las personas que muchas veces lo necesitan. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, ya va, Gracias a ustedes. sigan pasando un excelente día. Adiós. Bye. Igualmente, bye.